Primer lugar, tengan todos ustedes muy buenas noches para todos desde acá, desde Pereira, Colombia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del país donde cada uno de ustedes se encuentren. Bueno, es un gran honor, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad estar aquí frente a estas cámaras compartiendo este tiempo de compañía alrededor de la palabra de Dios, pero hoy quiero hacer un conversatorio y quiero tocar un tema, y el tema que hoy quiero tocar lo voy a titular: Este no es el Evangelio de Jesucristo. Este no es el Evangelio de Jesucristo, el tema que voy a tocar. Pero antes de entrar a tocar el tema, quiero anunciarles que ya tengo preparado el tema, que es el reino de los cielos y que es el paraíso. Ya tengo preparado ese tema. Pronto lo estaré tocando con la ayuda del Señor. Estaré tocando el tema de qué es el cielo, qué es el paraíso, qué es el infierno. Y también voy a tocar el tema de acontecimientos finales, como el arrebatamiento de la iglesia, las bodas del Cordero, la gran tribulación, el reino milenial de Cristo, la batalla Armagedón, y por último Cielos y Tierra Nueva, que es el programa de Dios correspondiente para esos últimos tiempos. Y bueno, y antes de entrar a tocar ese tema, vamos a orar antes de entrar a tocar abordar este tema. Nuestro Padre Celestial, primero que todo, muy buenas noches desde aquí de Pereira, Colombia. Dios eterno, Padre Santo, nos presentamos delante de tu presencia para adorar y glorificar y exaltar tu nombre, darte toda la gloria, la honra y la alabanza, Padre Santo. Antes que nada, quiero pedirte perdón por mis múltiples errores, faltas y pecados. Te pido perdón por los pecados de Colombia. Te pido perdón, Padre Santo, por los pecados de tu iglesia y por los pecados de la humanidad. Perdónanos, Señor Jesucristo, con tu sangre preciosa. Lávanos y limpianos de todo pecado. Justifícanos, santifícanos, seanos dignos delante de ti. Y Padre, en este momento, con la autoridad que tú nos has dado, atamos, reprendemos, encanamos, echamos fuera todo espíritu inmundo, todo principado, toda potestad, toda obra de maldad. Ahora mismo es atada, desencadenada y lanzada a los profundos abismos en el nombre del Señor Jesucristo. Y Padre Santo, en este momento voy a abordar un tema que titula: Este no es el Evangelio de Jesucristo. Así que, Señor, pido tu dirección en este momento, pido tu cobertura, pido ante todo tu prudencia, tu sabiduría para poder abordar este tema. Bendito Rey de la Gloria, ayúdame, Señor, que no sea yo hablando, sino que seas tú, Señor, colocando las palabras adecuadas, Señor. Obviamente voy a denunciar cosas que están mal, voy a denunciar cosas, pero Señor, yo te pido que me ayudes, que no sea yo hablando, sino que seas tú, Señor, hablando a través mío. Y ante todo, Señor, concientizándonos, Padre, te lo pido en esta hora. En el nombre del Señor Jesucristo, habla a través de mi vida, Señor. Usa mis labios, úsame, Señor, para tu gloria. En tus manos queda, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en este momento vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Gálatas. Vamos a ir al libro de Gálatas en este momento. Aquí Gálatas capítulo 1. Vamos a ir un momentico aquí al libro de Gálatas. A ver, ¿dónde estás? Amén. Gálatas, vamos a leer el libro de Gálatas capítulo 1, versos 6. Gálatas capítulo 1, verso 6, y leemos palabra santa en el nombre del Padre y del Hijo, y con la unción y guianza del Espíritu Santo, dice así la eterna palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho, como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco el favor de los hombres o el de Dios,
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén y amén. Bueno, nuestro tema para esta ocasión es: este no es el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué quiero abordar este tema? Porque quiero tocar este tema. Resulta, pasa y acontece que últimamente, bueno, aquí por las redes sociales yo he visto testimonios de personas que han asistido a congregaciones, han asistido a iglesias. Aclaro, no voy a decir los nombres, ni mucho menos, no voy a decir los nombres de las personas, ni mucho menos tampoco voy a decir los nombres de las congregaciones a las cuales han asistido. Pero sí resulta, pasa, acontece que he escuchado testimonios de personas que estuvieron X cantidad de tiempo en congregaciones cristianas y, y pese a malos testimonios, pese a malas experiencias, hoy en día ya no quieren saber nada del Evangelio, lamentablemente no quieren saber nada de Dios, personas que las han dañado, que las han utilizado, que en el peor de los casos los han robado, los han estafado, les han hecho cuanta clase de agravios y a raíz de, y por malos testimonios, la gente ya no quiere, hay personas que no quieren ya volverse a congregar en ninguna iglesia y yo las entiendo. Yo les entiendo y no las voy a juzgar. Les entiendo perfectamente, no los juzgo porque yo también he tenido ese tipo, lamentablemente yo también he tenido ese tipo de experiencias. Yo llevo 32 años conociendo el Evangelio. Yo no soy creyente de hace 2 días, no soy creyente de hace un mes, ni soy creyente de hace un año, no. Yo llevo 32 años asistiendo a iglesias. He pasado por cuanta denominación, como también he pasado por cuanta secta. Y lamentablemente hemos visto que en muchas, no en todas, no puedo generalizar, aclaro, no puedo generalizar, todo tiene un centro, no puedo generalizar, pero lamentablemente en muchas congregaciones, en muchas congregaciones no habita Dios. Muchas congregaciones tienen nombre de que viven, pero están muertos. Pastores que han abusado sexualmente de niñas, pastores narcisistas, aclaro, no todos, porque hay buenos pastores, hago aquí un paréntesis. No, o sea, así como hay buenos pastores, así como hay buenas iglesias, porque hay buenas iglesias, hay iglesias de sana doctrina que son muy pocas, pero hay iglesias de sana doctrina. Así como hay muy buenos pastores, así como hay muy buenas iglesias, así como hay grandes siervos y siervas de Dios, que obviamente son congregaciones muy pequeñas, obviamente, lamentable. O sea, ¿de dónde sale un billete? ¿De dónde sale el billete falso del billete verdadero? ¿De dónde sale, el cristianismo falso del verdadero cristianismo? Así como hay un verdadero cristianismo bíblico de sana doctrina, lamento informarles también, hay un falso cristianismo sectario, anticristo de falsa doctrina. Pero yo sí tengo que hablar, porque yo he escuchado, últimamente he venido escuchando testimonios y a mí me gusta escuchar las dos partes, es bueno escuchar de ambas partes para así uno hacer un juicio, para así hacer un juicio justo, ¿ya? Entonces, yo he visto personas que, bueno, perseveraron en un tiempo en una iglesia y pese a malos testimonios, malas experiencias, hoy en día ya no quieren saber nada del Evangelio, ya no se quieren congregar, no quieren o sea, ya no quieren saber nada de iglesias. Y yo los entiendo y los comprendo. Porque como les decía, en todas las iglesias lamentablemente no habita Dios. No todo el que anda con una Biblia es cristiano. No todo el que habla de Jesús es de Jesús. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que va a una iglesia es cristiano. Dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva, oiga esto, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Pastores que han robado a sus creyentes, pastores abusadores, pastores violadores, pastores narcisistas, pedofilia dentro de las mismas iglesias, feminicidios dentro de las mismas iglesias, maltrato a la mujer dentro de las mismas iglesias, abusos
espirituales dentro de las mismas iglesias, pastores que quieren tomar ventaja de sus congregantes. Hoy en día ya no se sabe si es una iglesia o es un club social. No se sabe si es una iglesia o es una taberna o es un centro de entretenimiento. Hoy en día vemos que ya, o sea, o sea, si es una iglesia de sana doctrina, la persona no respeta, el congregante no respeta al pastor. O si es una iglesia secta, el pastor no respeta a sus congregantes. La cosa está terrible. Pastores que han destruido hogares, líderes que han destruido hogares, han destruido matrimonios, han destruido familias, incluso han destruido individuos. O sea, yo también hablo porque yo en el pasado viví eso también. Como les decía, yo llevo 32 años conociendo el Evangelio y así como he visto a Dios y he tenido muy lindas experiencias, lamentablemente también he tenido experiencias horribles. He tenido experiencias horribles, he sido testigo de cosas horribles, he sido testigo de cosas fuertes, he sido testigo de cosas fuertes, pero ok, pero sí, y yo entiendo, hay apostasía, sé que hay falsos profetas, sé que hay falsos pastores. Lamentablemente, en todas las iglesias no habita Dios. Sí, eso yo lo entiendo. Tristemente, hoy en día uno tiene que tener cuidado. Sí, o sea, si me voy a congregar en una iglesia, ok, me congrego en una iglesia, pero yo tengo que discernir el lugar donde me voy a congregar. Yo tengo que analizar muy bien a la luz de la palabra el lugar donde yo me voy a congregar. Yo tengo que ser un creyente con pensamiento y mente crítica. Y a lo largo de todos mis videos yo lo he dicho. Dios al ser humano, Dios a nosotros los seres humanos, primeramente Dios nos dio un cerebro para pensar, analizar, inquirir y discernir las cosas. Pero también Dios nos dejó su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Pero también Dios nos dejó este manual llamado la Santa Biblia, que es la palabra infalible y eterna de Dios. ¿Sí? Dios nos dejó el Espíritu Santo, nos dio un cerebro para pensar y también nos dejó su santa palabra. Y Dios no creó robots y nosotros los seres humanos debemos ser seres pensantes, seres analíticos. O sea, si usted y yo vamos a ir a una iglesia, ok, vayamos a una iglesia, congreguémonos, pero analicemos las cosas. Examinemos las cosas, porque no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que anda con una Biblia en la mano, vuelvo y repito, es de Dios. No en todos los lugares que se autodenominan iglesias está Dios. No en todos los lugares que se autodenominan y que se autoproclaman iglesias son iglesias. Pueden ser lugares donde captan dinero, pueden ser lugares donde sí lavan dinero, donde sí captadores de dinero, porque hoy en día lamentablemente, hoy en día cualquiera es pastor, cualquiera es líder, hoy en día cualquiera llega, alquila un local, pone unas sillas, equipos de sonido, música, 5, 6, 7 citas bíblicas y ya forma una doctrina y ya al mes ya es una iglesia, empieza un grupo pequeño y a los 2 meses ya empieza, ya es un grupo mediano y al año ya es una mega iglesia y ya se cree el apóstol, el profeta, el ungido, el enviado, todas estas cosas. Y como el pueblo hoy en día no tiene discernimiento, entonces a todos le dicen amén. A todo le creemos y a todo le decimos amén. Y resulta que usted y yo tenemos que estudiar la Biblia, conocer incluso nuestras doctrinas básicas de nuestra fe cristiana, por ejemplo, como quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, que la Biblia, que la salvación, que la gracia sus etapas, redención sus 2 etapas, nuevo nacimiento, muerte y sepultura de Cristo, pasos que todo ser humano debe dar, cielo, infierno, acontecimientos finales, iglesia, Israel, familia, porque no somos ecuménicos, que es una secta, que es la apostasía, cuál es la diferencia entre una iglesia y una secta, esas cosas y muchas cosas más. Usted y yo debemos conocer. ¿Para qué? Para que el día de mañana no seamos engañados. Porque el Señor Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Cuando el Señor Jesús dice, mirad que nadie os engañe, eso me dice, tenga pensamiento crítico. El mismo Señor Jesucristo nos lo está diciendo cuando dice, mirad que nadie os engañe. O sea, esa frase, mirad que nadie os engañe, es una frase muy profunda. Esa frase es muy profunda porque el Señor Jesús nos dice, tenga pensamiento crítico, tenga
sea analítico, no coma entero, estudie, escudriñe las escrituras. No solamente lea la Biblia, estúdiela, escudriñela, no coma entero, no le diga amén a todo, porque vendrán muchos en mi nombre, dijo el Señor Jesucristo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y lo hemos visto a lo largo de la historia. Hemos visto falsos cristos desde la iglesia primitiva, desde los primeros creyentes, ya se levantaron los primeros engañadores, los gnósticos y todo lo que ha pasado. El apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo decía, porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos que no perdonarán el rebaño. Ahora, en este tiempo, ¿qué pasó un 18 de noviembre de 1978 en las Guyanas? 1000 estadounidenses que vivían en Los Ángeles, California, y se levanta un falso profeta. Él decía que él era el padre Jim Jones, que él era Dios Padre, que él era el profeta del tiempo final. La iglesia llamaba Templo del Pueblo. Es que un cristianismo, ¿cómo es? Cristianismo socialista. Que una cosa no tiene que ver con la otra, nada que ver. Un cristianismo mezclado con socialismo, una cosa y toda loca. Y el tipo decía que era Dios Padre. Llegó a tirar la Biblia, en una de sus predicas cogió y tiró la Santa Biblia, la tiró, muchos miren ese libro, pero no me ven a mí, y que no sé qué. Y después terminaron de San Francisco, California, mudaron a otro estado, de ahí mismo de California, no me acuerdo en este momento el nombre, y de California terminaron mudándose a las Guyanas. Guyana, que es un país muy cerca a Venezuela, de aquí a América del Sur, cerca a Venezuela. Entonces, ok, se mudaron a las Guyanas y entonces que no, que ya el fin del mundo venía, que el suicidio, oído eso, el suicidio revolucionario. Así, vean la película, aquí están en redes sociales, pueden buscar Guyana, el crimen del siglo, o busquen sobre el reverendo Jim Jones, y ahí ustedes encuentran quién fue ese tipo, una porquería, un demonio tipo. Entonces, bueno, entonces llegaron, se mudaron para allá, para las Guyanas, ok. Y entonces el 18 de noviembre de 1978, ¿cómo terminaron? En un suicidio masivo, incluyendo niños y con niños con niños de brazos, bebitos de brazos, niños pequeños, jóvenes desde más pequeños hasta más viejo, ¿cómo terminaron? En un suicidio masivo, porque este tipo lo ordenó. O sea, si alcanzamos a dimensionar, si alcanzamos a dimensionar las cosas. Eso pasó en 1978, el 18 de noviembre de 1978, el suicidio masivo de toda la historia de este planeta, que fue perpetrado por esta secta llamada el Templo del Pueblo, dirigida por el falso profeta, el falso reverendo Jim Jones. Ahora, el 24 de abril de 1993, en Waco, Texas, el falso Cristo, el anticristo, porque por ese tipo es un anticristo, llamado David Koresh, decía que él era el nuevo Jesucristo, era un ex adventista del séptimo día. ¿Y cómo terminó? La misma cosa. En 24 de abril de 1993, 76 personas terminaron también en un suicidio masivo, murieron incinerados, o sea, en incendio, fue un incendio. O sea, murieron incinerados en un suicidio masivo, murieron niños, fue una cosa horrible. Ahora, en este tiempo, hemos visto el falso movimiento neopentecostal, el falso movimiento dominionista. Los pongo en contexto. ¿Qué es neopentecostalismo? El neopentecostalismo significa nuevo Pentecostés, nuevas manifestaciones del Espíritu Santo, que son más bien manifestaciones tomadas de la nueva era o de religiones paganas que las adaptan al cristianismo y se las adjudican al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. A ver, yo hago una pregunta. ¿El Espíritu Santo qué necesidad tiene de tumbar la gente al suelo? El Espíritu Santo qué necesidad tiene de hacernos temblar así, de risa santa, que un poco de payasas que hoy en día se ven en los púlpitos, que la risa santa, que el caer desmayado, y todas las payasas que se ven, y que la danza espiritual y todas locuras que hoy en día sacan en muchas congregaciones. Pregunto yo, ¿el Espíritu Santo qué necesidad tiene de hacer eso? Cuando el Espíritu Santo me guía, primero que todo el Espíritu Santo me guía a toda la verdad. El Espíritu Santo es autocontrol, autodominio. ¿Sí? El Espíritu Santo no me va a poner a gritar, no me va a poner a hacer show, no me va a poner a hablar lenguas incoherentes. El Espíritu Santo no me va a poner a hacer payasas, no, porque el Espíritu Santo, él es control. O sea, el Espíritu Santo es una persona real. Y el Espíritu Santo, aparte de ser Dios, una persona real, el Espíritu Santo, él es muy respetuoso.
El Espíritu Santo es respetuoso, el Espíritu Santo es ordenado, el Espíritu Santo, él es muy cordial. El Espíritu Santo no necesita hacer escándalo, ni necesita tirarme al suelo, ni que yo hable unas lenguas incoherentes de hacer un tipo de manifestaciones raras que se ven hoy en día en las iglesias, que la sal ungida, que la patada ungida, que el chicle ungido, que la manguera ungida, y un poco de payasadas que se ven hoy en día en muchas congregaciones. No, el Espíritu Santo no necesita hacer eso, ni cambiar, que hoy creo una cosa y mañana creo otra cosa, no. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar a toda la verdad. Que Dios me... Ahora, otra cosa que se volvió hoy en día, que el famoso Dios me dijo, que Dios me dijo, que Dios me habló, que Dios me mostró, y todo es Dios me dijo aquí, Dios me dijo allá. Oiga, eso es delicado. Eso es delicado. El único medio por el cual Dios habla es por su santa palabra. ¿Usted quiere escuchar a Dios? ¿Quiere que Dios le hable? Mire, aquí, en este libro, habla Dios. Este es el único medio por el cual Dios me habla. Su santa palabra, la Biblia. Aquí habla Dios, pero ahora todo devolvió que Dios me dijo, que Dios me habló, que yo tuve una visión, que yo me soñé que el rapto va a ser en tal fecha, que va a venir yo no sé qué cosa, que los alienígenas, ay Dios mío, unas cosas raras, por Dios, que no, que van a venir los, que los... Ay, bueno, que los reptilianos, bueno, unas cosas rarísimas, hermano, que hoy en día, no, que Dios me mostró que el terremoto en Venezuela, que va a ser el terremoto en Venezuela, pero que yo soy el cordero encarnado. Cierto joven por ahí salió con esa profecía. Y que viene juicio para tal parte, que por favor que salgan de las ciudades, que vendan todo lo que tienen y que váyanse por ahí para un campo. Ha pasado, gente, ha pasado. ¿Y todo por qué? Porque es que el pueblo no lee Biblia. Aquí la misma palabra lo dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente, el que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí la misma palabra lo dice, no es que haya otro evangelio, sí, nos quedan algunos que os perturban. Tenga usted cuidado con lo que usted escucha. O no, mire, hoy en día cualquiera es pastor. Mire, y aquí aprovecho, yo, Dorlan Augusto Jaramillo, para los que no me conocen, me presento, mi nombre es Dorlan Augusto Jaramillo. Yo, Dorlan Augusto Jaramillo, no soy pastor, no soy apóstol, no soy profeta, no soy evangelista, ni soy maestro, no soy nadie. No, yo simple y llanamente soy Augusto Jaramillo. Para comenzar, ni siquiera tengo iglesia. Hermano, yo predico aquí desde mi casa, desde aquí donde yo vivo. Yo vivo aquí en un aparta estudio, pago un arriendo aquí. Hermano, desde aquí yo predico el evangelio. Uso estas redes sociales para predicar, porque ya como hoy en día no se enseña doctrina, porque lamentablemente el pueblo no sabe ni en qué es lo que cree. Lamento informarlo, pero hoy en día el cristiano de hoy no sabe ni en qué es lo que cree. Por eso, yo dije, bueno, Señor, pues, Padre, yo no soy así, pues, ¿cierto? No soy el maestro, ni soy el doctor, ni tengo título de nada de esto, pero Señor, pues aquí tú me has dado unos libros, yo voy a empezar a estudiar y a preparar tema y los voy a empezar a predicar por estas redes sociales. Para que al menos el pueblo sepa en qué es lo que cree, para que el pueblo para que el pueblo no sea engañado, porque es que hoy en día hay mucho engaño, hoy en día hay mucha mentira, ¿no? Y todas las cosas que se ven hoy en día, las mega iglesias, ni hablemos, con mucho respeto. Hoy en día el tema de las mega iglesias, que encuentros, que un poco de cosas raras, que si usted no diezma, entonces usted nunca va a ser bendecido, que usted tiene que pactar, que se eche la palabra, que un poco de cosas raras, hermano. Se están enseñando hoy en día. Que la profeta tal, que el profeta tal, que el apóstol tal. No, hermano. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. El último apóstol a los gentiles fue el apóstol Pablo. Los últimos apóstoles fue el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Ellos fueron los últimos apóstoles. El último profeta fue Juan el Bautista. Pero hoy en día todo el mundo se cree profeta. Hoy en día todo el mundo se cree el enviado, que el mensajero, que orar, que por la espada del profeta Sergio Enríquez, perdóneme que lo nombre acá, que orar, que hay que orar en el nombre, hay una secta de Puerto Rico, que es que orando en el nombre de William, aquí en Colombia, unos por ahí, bueno, ay Dios mío, unos por acá en Colombia, por el valle, es que orando y bautizando en el nombre de William Branham. ¿Qué es eso? Cuando aquí claramente el Señor Jesucristo en su palabra enseñó, Mateo 28:19, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
y enseñándoles que guarden todas las cosas que usted manda, que yo soy como todos los días hasta el fin del mundo. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Pero en día que bautizando que en el nombre de William, que bautizándose en el nombre del apóstol tal. Señores, eso pasa. Que visitando la tumba de Kathryn Kuhlman, que porque la tumba de Kathryn Kuhlman da unción, que en cierta iglesia por en Bogotá que se les apareció la nube. Y, ay, no, hermano, ¿saben con unas cosas raras? Por ahí el hijo de un pastor en Bogotá, cuyo nombre no digo. En estos días vi el video que quedé asombrado. El hijo de un pastor por aquí, que porque le estrellaron el carro, eso se bajó. El hijo de un pastor de una iglesia muy grande en Bogotá, que porque le estrellaron el carro, eso mejor dicho, se bajó y hasta se le enfrentó al otro conductor y ya se iban a dar ahí y cogió y en plena calle maltratando a su esposa. Mire, pastores que hoy en día golpean a sus esposas. Pues le digo, vean, si usted va a seguir, si usted va a tener un pastor, mire, si usted va a escoger su pastor, escoja su pastor y escójalo bien. Y vea que su pastor, primero, sea esposo de una sola mujer. Que sus hijos estén en sujeción. Un pastor que gobierne bien su casa. Un pastor que no sea dado al vino, ni amante al dinero, ni a ganancias deshonestas. Un pastor que tenga buen testimonio con los de afuera. Esos son los requisitos para todo ministro. Entonces, si usted va a escoger una iglesia, analice eso. Conozca bien, vea usted, ok, usted va a ir a una iglesia, ok, vaya a una iglesia, claro, congréguese. Pero si usted va a ir a una iglesia, a ver, usted está en todo su derecho, hermano, porque en esa iglesia donde usted se va a congregar, de esa iglesia donde usted se va a congregar, de ahí depende su salvación, depende primero de la salvación de su alma. Claro, una iglesia no salva, que quede claro, ninguna iglesia salva, no, pero pero el deber de todo cristiano es congregarse, ¿no? Y dependiendo de la congregación donde usted se vaya a congregar, de ahí depende su salvación, depende su futuro, depende su familia, o sea, son muchas cosas las que están de por medio. Entonces, si usted se va a congregar en una iglesia, haga esto. Averigüe, vea, cuando se va a una iglesia, haga lo siguiente. Averigüe primero cuál es la declaración de fe o declaración doctrinal. ¿Sí? Por ejemplo, si ellos creen quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, qué es la salvación, que la Biblia, que la gracia es tres etapas, reinicio de etapa, nuevo nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Cristo, cielo, infierno, acontecimientos finales, pasos que todo ser humano debe dar. Bueno, los puntos básicos de fe. ¿Sí? Averígüeselos. Segundo, averigüe quién es el pastor o el líder de la congregación donde usted va a asistir. Que ese pastor sea casado con una sola esposa. Analice bien a su pastor, no porque aquí muchos predican bonito. O sea, hablar bonito eso es fácil, pero la otra, la otra historia es lo que yo predico, lo estoy viviendo. ¿Ya? Entonces, analice a su pastor. Si lo que él predica lo vive, por ejemplo, observe quién es la familia, cómo es él con su familia, si es esposo de una sola mujer, si sus hijos están en sujeción, si su hogar está en orden, si su hogar está en... Porque todo pastor debe ser esposo de una sola mujer, que su hogar esté en orden, que no se ha dado al vino, no amigo de ganancias deshonestas, no amante del dinero, que tenga buen testimonio con las personas de afuera, o sea, con las personas que no conocen el evangelio, que tenga buen testimonio tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, ¿no? Analice esas cosas también. Hermano, si usted va a dar sus diezmos y sus ofrendas, perdón, usted está en todo su derecho, analice y si es posible averigüe en qué están invirtiendo sus diezmos y sus ofrendas. Usted tiene todo el derecho. Sí, señor, usted tiene, o sea, su deber es congregarse y vivir para Dios y obedecer a Dios, pero nuestro derecho como creyentes, hermano, sí, señor, es averiguar, bueno, ¿quién es mi pastor? Mi pastor es esposo de una sola mujer, ¿cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo es el testimonio de mi pastor aquí dentro de la congregación y aún fuera de porque dentro de la congregación yo a usted le puedo aparentar ser muy santo. Aquí dentro de la congregación es fácil ser santo, pero la santidad es afuera. O sea, ¿cómo soy yo afuera? ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Cómo es aún mi trato mis relaciones interpersonales? O sea, yo tengo que analizar, o sea, hermano, es que hoy en día, ¿por qué le digo eso? Porque es que hoy en día en todas las iglesias no está Dios. Siento, usted tiene que tener cuidado. Mire, yo digo porque yo lo viví. Yo asistí a muchas congregaciones. Por ejemplo, cuando yo milité en el movimiento mesiánico, el movimiento de raíces hebreas, yo pasé por 3 congregaciones. La primera en Bogotá, todo bien, todo iba bien. Pasó bien cuando llegó una muchacha, se enamoró ahí del pastor, dividió la congregación y por ende, pum, le dañó el hogar al pastor y bueno, y esa congregación se dividió, nos fuimos, bueno.
Años después llego aquí al Eje Cafetero, en la ciudad armenia, también asistí a otra congregación. La misma historia, llega una mujer que la profetiza. Otra cosa, tenga cuidado con esos que lo pasan de iglesia en iglesia profetizando. Cuidado con eso. Esos falsos profetas de hoy en día, téngale cuidado, porque hoy en día todo el mundo se cree profeta. Es que Dios me muestra que, cuidado, cuidado que usted le recibe palabra profética. Ojo con eso. Vea. Entonces llegó a quedándole profecía y que todo esto, y cuando hemos pensado, pum, se enamoró el pastor, dividió la congregación. Bueno, hoy en día la mujer está ahí pastoreando, está ahí ministrando en esa congregación, es un problema feo. Aquí en Pereira, donde vivo, la misma historia. Pero esa vez sí no llegó un tipo, y el tipo yo con brujería también dividió la congregación, bueno, los pastores se nos divorciaron. Entonces yo le digo, usted, amado amigo, persona que me escucha, si usted va a ir a una iglesia, sea analítico, analice cada detalle y vaya y vea, vaya a la Biblia. Y si a usted, su pastor, empieza a exigirle cuotas, que es que usted tiene que dar un diezmo, que es que usted tiene que diezmar tanto, o sea, si le ponen a usted que usted tiene que traer cuotas, que usted tiene que pagar por una oración, que pagar por esto, que pagar por aquello, y que todo es dinero, dinero, hermano, no lo piense, salga de ahí. Si le empiezan a hablar del falso evangelio de prosperidad, a predicarle cosas raras, donde él, y tengan, vea, y si el pastor de ese empieza a proclamar que él es el apóstol o que es un profeta, que él tiene la última revelación, hermano, salga de ahí. Y otra cosa, aquí voy a decir otra cosa muy importante, si ya quieren manejarle su vida, usted es libre y usted es autónomo. Usted y yo somos libres y autónomos. Y a usted y a mí, nadie tiene por qué dirigirnos nuestra vida. Nadie tiene por qué controlarnos nuestra vida. Nadie tiene por qué elegir con qué pareja debemos casarnos, dónde debemos vivir, dónde debemos trabajar, qué debemos y qué no debemos comer, cómo debemos y cómo debemos vestirnos. Eso a nosotros nadie nos tiene que controlar eso. Claro, sí es cierto que como cristianos debemos vestirnos con pudor y con modestia. Obvio, claro que sí. Sí, pero ya que le quieran a usted imponer, que le quieran controlar su vida, que a usted le quieran controlar hasta cuánto sueldo gana usted, dónde usted vive, a qué hora usted llega, cuidado. Vamos, si usted va a una iglesia que empiezan a controlar su vida, donde usted, no, donde usted tiene que estar todos los días allá metido en la iglesia y que trabajándoles gratis, hermano, no se, ni se despide ese lugar, salga de ahí, salga de ahí, salga de ahí. Usted no tiene por qué trabajarle gratis a nadie. Discúlpenme, pero si usted va a trabajar en una iglesia, que al menos le reconozca al menos lo del pasaje, hermano. Porque es que hoy en día hay mucho pastor que quieren, es que, o sea, hoy en día hay mucho pastor, no todos, porque yo sé que hay muy buenos pastores, pero es que hoy en día hay muchos pastores que quieren quieren que sus creyentes les hagan, que quieren todo regalado, que quieren que le hagan todo gratis, y así no es. Si yo, por ejemplo, si yo, que voy a hacer el aseo de la congregación, ok, voy a llamar a los hermanos que me ayuden, al menos tengo que darles almuerzo y pagarles el día, porque es que ellos no me, o sea, a ver, un hermano que vive lejos y que me va a venir aquí a hacer el aseo de la congregación, yo al menos tengo que darle el almuerzo y reconocerle al menos lo de los pasajes y pagarle el día. Pero es que yo no puedo poner a trabajar gente gratis, los de la alabanza. O sea, con todo respeto, miren, los líderes, los que ministran la alabanza, muchachos que tienen que dejar sus estudios, dejar sus quehaceres por venir a cumplir sí, con la alabanza y ni siquiera, ni un tinto siquiera les dan a los de la alabanza. Un día ni siquiera les pagan a los músicos, pero sí los quieren ahí tener gratis, sin pagarles un peso. Iglesias donde ponen a trabajar a su gente gratis y no les pagan. Cuidado con eso. Porque, o sea, si yo tengo un empleado, hombre, yo le tengo que pagar, le tengo que reconocer el día. Porque es que la persona me está dedicando su tiempo. La persona deja de atender su hogar, deja de atender sus quehaceres por venir aquí. Un momento, así no es. Un culto porque tiene que durar 2 horas. Porque un culto tiene que durar 2 horas. Un culto mínimo que dure de 60 minutos a 1 hora está bien. 2 himnos, el himno de introducción y la prédica y ya. Pero 2 horas un culto, cuando la gente cuando hay gente que tiene que trabajar, gente que tiene que estudiar, gente que tiene que hacer, cantidad de labores y estar ahí oprimiendo a la gente que entonces que si no se congrega entonces no va a ser salvo, se va a perder un momentico. Muéstrenme eso aquí con la Biblia, hermano. Muéstreme eso con la Biblia, que donde es que si usted no deja de asistir, entonces usted se perdió, ya no es hermano, ya no lo saluda. Es que así son muchas iglesias, hermano. Así son muchas iglesias y quieren acaparar todo su tiempo. Y aquí yo he escuchado testimonios de personas que se han ido porque no, 8 horas metido en una iglesia y no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para el trabajo, no hay tiempo para el estudio, sino todo el tiempo es dedicado a la iglesia. No, señor,
Así no son las cosas. Primero Dios, después de Dios la familia. Primero Dios, después de Dios mi familia, después de mi familia yo, después de mi familia el trabajo, después del trabajo la iglesia. ¿Sí? Después de la iglesia, sí, después del trabajo, perdón, los amigos, la iglesia. Y después de la iglesia, amigos y esto, pero es que yo no puedo darle todo el tiempo a la iglesia. Perdón, pero es que hoy en día hay iglesias que son las iglesias que manipulan a la gente y por eso la gente hoy en día ya no quiere saber nada del evangelio. Tenga cuidado, o sea, si usted se va a congregar, ok, congréguese, pero pilas, ¿dónde usted se congrega? Si usted ve rasgos sectarios, cosas así, hermanos, ni se despide ese lugar, salga de ahí y busque una iglesia sana. Busque iglesias sanas. Yo sé que hay iglesias sanas, que son muy pocas, pero hay iglesias correctas. Hay pastores correctos, hay pastores que son muy buenos, que incluso tienen buena doctrina. Pero tenga cuidado donde usted se congregue, analicen las cosas, no coman entero. Vuelvo y repito, y no sé por qué estoy diciendo eso, tengan pensamiento crítico, sea analítico, sea crítico. Usted no se, perdón, y perdónenme si esta expresión suena mal en otros países, les pido perdón, pero como decimos acá en Colombia, no se deje meter los dedos a la boca, no deje que le metan gato por liebre, estudie las cosas, analice las cosas. Tenga cuidado, vuelvo y repito, donde usted se congrega. En todas las iglesias no habita Dios. No voy a dar los nombres, pero he escuchado personas que han perseverado un tiempo en iglesias y les ha tocado salir porque ven rasgos sectarios, por abusos, por un sinnúmero de cosas, incluso personas que las han abusado, les han hecho tanto daño en las congregaciones, en algunas congregaciones que hasta se han tenido que ir es tan fuerte el problema que hasta se han ido a psicólogos. O sea, eso es delicado. Y una iglesia verdadera, una iglesia de sana doctrina, no manipula a nadie, no pide dinero. Un pastor verdadero, lo que me predica, me lo vive. Un verdadero pastor tiene su hogar en orden. Un verdadero pastor es esposo de una sola mujer. Un verdadero pastor no anda manipulando a nadie. El verdadero pastor trabaja. O sea, aparte de predicar el evangelio, también trabaja en lo secular. No solamente viviendo el pueblo. No, señor. El pastor no es solamente que tiempo completo en la obra, perdón, eso es una total y gran mentira, discúlpeme. Pero el pastor también debe trabajar. Yo puedo ser predicador si yo predico. De hecho, yo predico acá, pero yo también trabajo vendiendo mi maní. Yo vendo maní salado, maní en las calles. Yo me reduzco en las calles, tengo que pagar un arriendo acá, cumplir con mis necesidades. Yo no puedo vivir de un pueblo. Ya claro, y eso que yo no soy, vuelvo y repito, yo no soy pastor. Y si aún yo tuviera una congregación, hermano, sí, ok, yo tengo una congregación, predico el evangelio, pero y me voy a trabajar, a ganarme la vida, y yo, ok, pago el arriendo de mi congregación, y yo mismo pongo las cosas, pero los hermanos, yo no tengo por qué manipular la gente. Que encuentro uno, que encuentro dos, que le encuentro tres, que si no hace encuentro, entonces usted no es de Dios, que usted no es salvo, iglesias donde usted lo humillan. ¿Qué es eso? Salga de ahí. Y busque iglesia, y busque una iglesia correcta, donde usted realmente sea pastoreado, no donde usted sea manipulado. Porque es que hoy en día, no todas, vuelvo y repito, pero en muchas congregaciones no están pastoreando a la gente, están es manipulando a la gente. ¿Cómo así yo dejar mi familia por ir a cumplir en una iglesia 8 horas todo un día metido en la iglesia y no trabajo todo el día iglesia? No. Señor, yo lo digo porque yo viví eso. Yo viví eso, sí. Mire, a mí me han hecho daño. Yo he pasado por cuánta iglesia, he pasado por cuánto ministerio, yo he pasado por muchas. Y yo he tenido problemas y viví en iglesias donde yo les trabajé y nunca me pagaban. Sí, yo estuve en iglesias donde yo les trabajaba y no me reconocían ni, mejor dicho, ni para el pasaje. Yo pasaba necesidad, hermano, sí. Pero ¿qué pasó? Ok, yo salí de ahí, ok. Sí, incluso a mis pastores que me maltrataron, me menospreciaron, me humillaron, hablaron feo de mí, incluso en 2 iglesias me echaron a Satanás, poco de cosas malucas, pero aquí estoy, no me voy a apartar, no me voy a apartar. Mire, yo me podré ir de una congregación, yo me podré ir de una denominación, pero en mi Jesucristo jamás. Y yo a mi Jesucristo y su santa palabra no lo voy a negar. Porque es que mi compromiso yo no lo hice con un hombre. Mi compromiso lo hice fue con Dios. Mi compromiso lo hice fue con Jesucristo. Y a Él es el que yo le tengo que rendir cuenta por mi vida. A mí me han echado de muchas iglesias. A mí, mire, incluso voy a decir otra cosa. En las iglesias de hoy en día hay discriminación racial, hermano. Y lo he vivido. Yo he estado en iglesias racistas, en iglesias clasistas, literal. Iglesias clasistas que si no voy con cierta ropa y no me echo cierta loción, entonces no, estoy fuera.
Yo he vivido eso, yo he vivido esas cosas. Ay, negro, usted huele feo, usted está en demonio. Me lo han dicho, hombre. Me lo han dicho, usted está lleno de demonios, usted está endemoniado, usted huele feo, ay, quítese de acá, ay, no nos gusta. Hermano, hasta con, ay, usted que, no, yo digo cosas aquí, pero aquí estoy y no me voy a apartar. Mire, si en ninguna congregación a mí me van a recibir, gloria a Dios. Para eso, aquí en mi misma casa, aquí donde vivo, aquí puedo predicar. Para eso están estas redes sociales, para eso tengo buenos libros, tengo buenas Biblias, aquí tengo buena literatura cristiana, tengo buenos libros, puedo ponerme, yo también tengo cerebro, tengo mente, puedo estudiar, puedo leer, preparar un tema y predicar el evangelio acá por estas redes sociales. Y si Dios me tiene para levantar una obra, bueno, Señor, heme aquí, envíame a mí, que se haga tu voluntad, mano la mía. Si Dios me vio si Dios desde antes de la fundación del mundo me vio con un ministerio, bueno, la gloria sea para ti, Señor. Haz en mí tu santa y perfecta voluntad. Úsame, si tú quieres usarme, listo, aquí estoy. Yo no estoy ni tras de ningún liderazgo, no estoy tras de ningún ministerio, no estoy tras de nada de eso, hermano. Mi deber como cristiano es predicar aquí el evangelio y alertarles cuando las cosas están mal. Vea, voy a tocar el tema de qué es el cielo, qué es el paraíso, qué es el infierno, el arrebatamiento. Tengo temas ahí preparados, pero no le puedo tocar porque últimamente yo he visto están pasando cosas en la iglesia muy terribles y yo tengo que denunciar las cosas. Hay que denunciar el pecado en las iglesias porque hay mucha apostasía en las congregaciones y no, las cosas hay que hablarlas. Bueno, yo no les tomo más tiempo, esto ha sido todo por hoy. Que las bendiciones del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reposen sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Que Dios los colme de mucha salud, éxitos, prosperidad y sobre abundancia. En nombre de Señor Jesucristo. Amén. Shalom, Urajo.